Esta mañana hablábamos de las múltiples formas en que se manifiesta la debilidad en la vida humana. Hablamos de las frustraciones, los sueños no realizados, los fracasos en la familia, las limitaciones financieras, las enfermedades. Incluso el Señor nos ponía a orar por la debilidad en los hijos, porque un hijo en situación límite es una debilidad para un papá, para una mamá. Y el Señor, situación límite en particular, los hijos, las familias, la casa. Los picos bajos de los que hablaba Jaime, los picos bajos de José, muchísimos. Vamos a hablar de una debilidad muy particular, que es la debilidad financiera. Venciendo la debilidad financiera, venciendo la debilidad económica. Es que eso hace parte de nuestra vida ordinaria. ¿Cómo podemos sobrevivir si no tenemos los recursos económicos? Por eso, con la meditación, la ofrecemos a Dios también como una plegaria y como una oración de protección para todos nuestros bienes. Que esta meditación sea ofrecida a Dios ahora por los bienes de todos ustedes, de sus hijos, de sus familias. Dice el Señor por medio del profeta Ageo, capítulo 2, versículo 8. Míos son el oro y la plata. Es decir, Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño de todo. Lo recordábamos antes de la bendición de los carros. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿de qué te glorías? Es decir, es una forma de reconocer que lo que tenemos es porque Dios nos lo da. Todo lo que tenemos de bueno es porque Dios nos lo da. Dios es el dueño de todo y Él es generoso como nadie más podría hacerlo. Porque si nosotros reconocemos que lo que tenemos de bueno, que los bienes que tenemos es porque Dios nos lo ha concedido o son de Dios, si los tenemos es porque Dios nos los ha dado por su generosidad y por su misericordia. ¿Cómo es de grande uno llegar hasta este nivel espiritual de comprender que Dios es el dueño de todo, que lo que tengo es porque Dios me lo ha concedido y que yo debo ser eternamente agradecido con Dios? Y digo desde ya lo que iba a decir al final. Dios siempre bendice un corazón agradecido, siempre, 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 siempre. Denle gracias a Dios por todo. Denle gracias a Dios por los bienes que Él les ha proporcionado. Digamos que agradecer es pedir. No hay necesidad de pedirle, agradeciendo se pide. Entonces, si el Señor es el dueño de todo y Él es generoso como nadie más podría hacerlo, podríamos preguntarnos por qué muchos no alcanzan lo necesario para vivir dignamente. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que a mí no me alcanza lo que tengo, lo que gano? Hay mucha gente uno le escucha decir eso. Padre, a mí la plata se me vuelve polvo. O sea, yo la recibo y se desaparece. ¿Por qué el dinero que se obtiene no alcanza? ¿Por qué sentimos que estamos solos cuando necesitamos una ayuda económica? Y pensemos, aunque vamos a meditarlo, pero pensemos desde ya que el origen de la ruina económica tiene que ver con el desorden moral, el desorden espiritual, si se quiere, el pecado, los comportamientos equivocados, los vicios. De por sí, el pecado causa desgracia.
en la meditación de Jaime, cuando hablaba de la fidelidad de José, yo recordaba una expresión que repito también con frecuencia allá en la parroquia. El que es fiel a Dios, es decir, a su palabra, como lo fue José, ¿sí? En los picos bajos y en los picos altos, en las buenas y en las malas. El que es fiel a Dios tiene siempre la bendición. El que es fiel es feliz. Uno cuando experimenta la infelicidad, cuando uno se sale del camino, uno ya empieza a experimentar. Entonces cuando estamos mal, preguntémonos, ¿qué nos pasa moralmente? O sea, ¿en qué nos hemos equivocado? ¿En qué le he faltado a Dios? La infidelidad, me refiero en todos los aspectos. La infidelidad nos lleva a la infelicidad. La fidelidad nos lleva a la felicidad en Dios. No hablo de la felicidad de este mundo, porque la de este mundo es demasiado relativa, pero la de Dios es definitiva. Entonces, muchas veces la ruina económica tiene que ver con el desorden moral, con el pecado, con la desobediencia, con la infidelidad a la palabra, la infidelidad a la voluntad de Dios, los vicios, porque finalmente esto causa desgracia en todos los aspectos, pero me detengo aquí en el aspecto económico, porque qué más desgracia que perder la comunión con Dios. O sea, lo peor que le puede suceder a una persona, a un católico, a un cristiano, es perder la comunión con Dios, perder la gracia de Dios, es lo peor. Lo económico pues es algo grave, pero lo peor es perder la comunión con Dios. El deseo de nuestro Padre Dios, ¿cuál es? Es que nunca nos falte nada, nunca. Todo el Salmo 37, pero especialmente los versículos 19 y 25. Cuando haya escasez no tendrán problemas. Salmo 37, 19, 37, 25, 37, 27 y 28, todo el Salmo 37. Es un salmo de protección sobre la economía, sobre los bienes. Salmo 37. Cuando haya escasez no tendrás problema. Dios siempre quiere lo mejor para sus hijos, siempre. O sea, eso lo sabemos por lógica. Si Dios es bueno, nada que sea contrario a la bondad de Dios puede venir. O sea, nunca nosotros, creo que ya estamos maduros para esto y lo han aprendido en el grupo, en la palabra, en las predicaciones. O sea, los picos bajos, esos momentos difíciles de nuestra historia, los que hemos hablado, esas debilidades, no es porque Dios no los mande. Dios nunca le manda mal al hombre, nunca. Que los permita es otra cosa distinta. Y ya sabemos por qué los permite y para qué esta mañana. Pero Dios nunca, nunca, nunca quiere el mal para sus hijos. ¿Acaso un padre, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra o un escorpión? Si nosotros que somos débiles, limitados, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre dará cosas buenas a quienes lo pidan? Por eso todo don perfecto viene de Dios. Dios siempre quiere lo mejor para sus hijos. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 8. El Señor nos ofrece a todos la prosperidad. Poderoso es Dios para bendecirles de mil maneras, de modo que nunca les falte nada. Segunda Corintios 9, 8. Poderoso es Dios para bendecirles de mil maneras, de modo que nunca les falte nada. Recordemos el Salmo 23, tan conocido: el Señor es mi pastor y nada me falta, nada me falta. Salmo 37, 27, 28. Apártate del mal y haz el bien y tendrás una casa para siempre. Porque el Señor ama lo que es justo y no abandona jamás a sus amigos. Es decir, al que obra el bien, al que obra la justicia, al que ama la verdad, al que cumple los mandamientos, al que camina según el corazón de Dios, al que no se desordena. Los justos poseerán la tierra y habitarán en ella para siempre. Hermanos, si nuestros bienes
si nuestros bienes no tienen bendición de Dios, entonces ¿qué pasa? Satanás tranquilamente puede arrasar con ellos. Miremos qué ocurrió en el caso de Job, el momento en que Dios retiró su bendición. Vamos a leer Job, capítulo 1, versículos 1 y siguiente. Job, libro de Job. Si tienen Biblia ahí, vamos siguiendo, voy a leerlo. Yo sé que todos conocen este texto, pero es que vale la pena uno leer y releer los textos. Lo de esta mañana de que decía Jaime, ¿cuántos sean los hijos de José? Todos sabemos. Lo que es que nos pasa como en la universidad o en la escuela, cuando nos hacen el examen se nos olvida. Nos cogieron de sorpresa, ¿cierto? Las 12 tribus de Israel. Igual ese texto es conocido, son de que pues hace tiempo no lo leímos o no lo leemos y se nos ha olvidado. Job, capítulo 1, versículo 1 y siguiente. Había en el país de Uz un hombre llamado Job. Era un varón perfecto que temía a Dios, temía a Dios y se alejaba del mal. Tuvo 7 hijos y 3 hijas, 10. Tenía muchos servidores, poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras. Costeño. Este hombre era el más... es verdad que... Este hombre era el más famoso entre todos los hijos de Oriente. Famosísimo. Sus hijos acostumbraban a celebrar banquetes por turno en casa de cada uno de ellos, picos altos. E invitaban también a sus 3 hermanas a comer y a beber con ellos. Una vez terminados los días de esos banquetes, Job los mandaba a llamar para purificarlos. Se levantaba muy temprano y ofrecía sacrificios por cada uno de ellos, pues decía: puede que mis hijos hayan pecado y ofendido a Dios en su corazón. Así hacía Job. Un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse ante Yahvé, apareció también entre ellos Satán. Apareció. Yahvé dijo a Satán: ¿de dónde vienes? Satán respondió: vengo de la tierra donde anduve dando mis vueltas. Yahvé dijo a Satán: ¿no te has fijado en mi servidor Job? No hay nadie como él en la tierra, es un hombre bueno y honrado que teme a Dios y se aparta del mal. Satán respondió: ¿acaso Job teme a Dios sin interés? Miremos la palabra de Satán ahí. ¿Acaso Job teme a Dios sin interés? ¿No lo ha rodeado acaso de un cerco de protección a él, a su familia y a todo cuanto tiene, sus bienes? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus rebaños hormiguean por el país. Pero extiende tu mano y toca sus pertenencias. Verás si no te maldice en tu propia cara. Entonces dijo Yahvé a Satán: te doy poder sobre todo cuanto tiene, pero a él no lo toques. Y Satán se retiró de la presencia de Yahvé. Un día los hijos y las hijas de Job estaban comiendo y bebiendo en casa del hermano mayor. Vino un mensajero y le dijo a Job: tus bueyes estaban arando y las burras pastando cerca de ellos. De repente aparecieron los sabeos y se los llevaron, y a los servidores los pasaron a cuchillo. Solo yo pude escapar para traerte la noticia. Todavía estaba hablando cuando llegó otro que dijo: cayó del cielo fuego de Dios y quemó completamente las ovejas y sus pastores. Solo escapé yo para anunciártelo. Aún no terminaba de hablar cuando entró un tercero diciéndole: los caldeos, divididos en 3 grupos, se lanzaron sobre tus camellos, se los llevaron, dieron muerte a espada a tus mozos, y solo yo he escapado para anunciártelo. Estaba contando lo sucedido cuando un último lo interrumpió diciendo:
Tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa del mayor de ellos. De repente sopló un fuerte viento del desierto y sacudió las 4 esquinas de la casa. Esta se derrumbó sobre los jóvenes y han muerto todos. Solo yo pude escapar para traerte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto. Luego se cortó el pelo al rape, se tiró al suelo y echó en tierra. Empezó a decir: desnudo salí del seno de mi madre, desnudo allá volveré. Yahvé me lo dio, Yahvé me lo ha quitado, que su nombre sea bendito. En todo esto no pecó Job ni dijo nada insensato en contra de Dios. Palabra de Dios. ¿Cómo encontramos de cosas parecidas a José? Los picos altos y los picos bajos. ¿Y qué pasaba con los picos bajos? En todo esto nunca pecó Job ni dijo nada insensato en contra de Dios. Pensemos nosotros si en algún momento, cuando hemos tenido esas debilidades económicas, puede que no lo digamos, pero ¿qué se nos ha pasado por la mente? ¿Qué se nos ha pasado por el corazón? ¿O qué hemos dicho? Este texto largo, pero me parece que completo en su estructura, nos ilumina primero sobre el poder protector que tiene la bendición del Señor sobre nuestros bienes. O sea, si estamos con Dios, el Señor protege nuestros bienes, ya que el mismo tentador asegura que no puede tocar las posesiones de Job porque es vallado espiritual de la bendición de Dios, y ese vallado lo mantiene inmune contra todas sus incursiones. Pero lo segundo, sobre lo cual nos ilumina estas palabras, es que de suyo todos los hijos de Dios deberíamos gozar del mismo vallado de protección divina sobre nuestras finanzas. Por tanto, si alguien se angustia de pasar necesidades económicas, si alguien se angustia de pasar necesidades financieras, una de dos: o no se está comportando como hijo de Dios, es decir, se desvió y por lo tanto Dios no ha protegido sus bienes. No porque Dios no quiera, sino porque yo me he desviado del camino. O en el caso de tratarse de un hombre cabal, de una familia cabal, de un hombre recto, de un hombre justo, que teme a Dios y se aparta del mal, como dice la Sagrada Biblia, que era Job, entonces cabe la posibilidad de que esa persona, como Job, recta, justa, sea probada en su fidelidad para ver si su amor al dinero no está por encima de su amor a Dios. Aquí traigo a la memoria uno de los, o el principal principio, fundamental principio de nuestro grupo: Dios. Si los bienes están por encima de Dios, o Dios está por encima de los bienes, si Dios es lo primero, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Entonces, si alguien se angustia de pasar necesidades económicas, una de dos: o no se está comportando como hijo de Dios, o sencillamente, pues Dios lo está probando en su fidelidad a ver qué pasa. Si es que está poniendo el dinero por encima de Dios, o vale Dios más que el dinero. Pues por las palabras del demonio se deduce que en esto consistía la prueba: ver si Job no maldecía a Dios por el hecho de quitarle todo lo que le había dado. Y realmente ya escuchamos las palabras de Job: el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea su nombre. En el primer caso, si no nos estamos comportando como hijos de Dios, entonces sobreviene la angustia. Hermanos, el verdadero problema
no es cuánto tienes o cuánto ganas, sino cómo lo gastas. Pensemos nosotros si somos ordenados en las finanzas, si hay orden en las finanzas, si tenemos orden en lo económico, en nuestra casa, en nuestro trabajo. ¿Cómo estamos ordenando los bienes que Dios nos ha concedido? La esclavitud financiera es todo aquello que te ata a tu dinero y no te permite experimentar un verdadero gozo. O sea, nunca estás satisfecho. ¿Cuántas veces tu dinero o tus bienes te crea tensiones? ¿Cuántas veces tus bienes, tu dinero, tu economía no te permite dormir? No te permite reír. La enseñanza de Jaime. No te permite celebrar. No te permite soñar. No te permite vivir en paz. ¿Cuántas veces tu dinero te produce enfermedades? Te destruye moralmente, te destruye física y emocionalmente. ¿Cuántas veces tu dinero te aparta de Dios? Lastimosamente, también lo recordábamos, de la familia. ¿Cuántas familias se han dividido por problemas económicos? Aún teniendo mucha plata, pero se han dividido. Todo tu tiempo y esfuerzo está en ganar y ganar, más motivado por tus temores. El secreto de prosperar no está en la cantidad que en este momento tengas. A veces medimos la prosperidad por la cantidad de dinero, por la cantidad de cosas o por la cantidad de bienes. El secreto de la prosperidad, si está en Dios, es nuestra actitud hacia lo que tenemos, nuestra actitud hacia los bienes, lo que determina realmente la bendición. Si tú controlas tus bienes, tu dinero, y este no te controla a ti, estás en posición delante de Dios para ser bendecido. Estás en posición delante de Dios para ser bendecido. Pero si tu dinero te controla a ti y tú no lo puedes controlar, no tienes orden, entonces aún no estás preparado para ser bendecido por Dios. Entonces preguntémonos cuáles serían o cuáles son las posibles causas de una ruina económica. Entonces, repito, la desobediencia a Dios. Deuteronomio 28:15. Si no obedeces la voz de tu Dios y no la pones en práctica, si no pones en práctica sus mandamientos y las normas que hoy prescribo, vendrán sobre ti todas las maldiciones. O sea, cómo realmente el pecado, el desorden moral trae maldición. Segundo, robarle a Dios. ¿Cómo así que robarle a Dios? O sea, si Dios me da los bienes, ¿cómo le robo yo a Él? Con el diezmo. ¿Puede acaso un hombre engañar a Dios? Malaquías 3:8-12. ¿Puede acaso un hombre engañar a Dios? ¿Puede acaso un hombre robarle a Dios? Pero ustedes me están engañando, dice el Señor. Ustedes dirán, ¿en qué cosa te hemos engañado? Pues con los diezmos y tributos sagrados. Por eso los maldigo a todos ustedes israelitas, que son unos tramposos. Qué palabra tan dura, pero tan real. Entreguen pues la décima parte de todo lo que tienen al tesoro del tiempo. No es lo que gane un día al año. Décima parte de todo lo que tienen al tesoro del templo, para que haya alimentos en mi casa. Traten después de probarme, dice el Señor, para ver si les abro las compuertas del cielo
o si derramo para ustedes la lluvia bendita hasta la última gota. O sea, qué palabra tan fuerte y tan bella. Traten pues de probarme, dice Yahvé, para ver si les abro las compuertas del cielo o si derramo para ustedes la lluvia bendita hasta la última gota. Yo en algún momento decía sobre el diezmo, creo que en el seminario, cuando estaba de formador, si nosotros no diezmamos por un sentimiento religioso, no sé si diga mal esta expresión, pero ustedes me la van a comprender en su realidad más bella, en lo sagrado. Si nosotros no diezmamos por sentimiento religioso, bíblico, por mandato de Dios, hagámoslo por negocio con Él. Es como una expresión paisa, no sé, ¿cierto? Dicen que los paisas venimos de la tribu de Isaacar. Isaacar, Isaacar, Isaacar. Entonces, yo decía, invitaba a los seminaristas, les decía, yo sé que todos estaban en situación límite, yo sé que un seminarista pues estudiando, no se trabaja, pero igual yo les decía, prueben a Dios, pruébenlo. O sea, es que cuando uno da de lo que no tiene, todavía vale más, o sea, tiene más significado. O sea, no dar, o sea, lo que sobra, pues eso es una obligación darlo. Es un pecado regalar lo que está dañado. Eso sí, lo que no sirve es un pecado. Dar lo que nos sobra, que no lo usamos, eso es una obligación moral. Pero dar lo que nos cuesta, incluso lo que nos hace falta, eso es heroísmo, o si se quiere, eso es santidad. La conversión del bolsillo. Entonces, la desobediencia a Dios, robarle a Dios o engañarlo, la trampa, como dice el texto. La apatía ante las cosas de Dios, Ageo 1, 2, 6. Apatía, egoísmo ante las cosas de Dios. Aquí tiene una respuesta de Yahvé a lo que dice este pueblo, que todavía no ha llegado el momento de reconstruir la casa de Yahvé. Así es como Yahvé habló por medio del profeta Ageo y les dijo: ¿cómo es posible que ustedes se queden en sus casas bien construidas, bien cómodos, bien satisfechos, mientras esta casa con mayúscula es un montón de escombros? Y aquí el término casa con mayúscula, la casa de Dios, no es una casa física. Pues bien, Yahvé los ejércitos les dice: examinen cómo van sus asuntos. Ustedes han sembrado mucho, pero han cosechado poco. Han comido, pero se han quedado con hambre. Han bebido, pero han seguido con sed. Se han vestido, pero no estaban bien abrigados. Y el obrero pone el dinero que ha ganado en un bolsillo roto. Egoísmo ante las cosas de Dios. A veces a Dios le ofrecemos lo que nos sobra, o incluso a veces nada. O nos cuesta, o lo hacemos tal vez con egoísmo, o porque nos toca hacerlo. O sea, no pasamos de la obligación a la convicción, lo que les decía ayer. O sea, cuando damos el paso en la fe, en la vida religiosa, pasar de la obligación a la convicción, eso es muy distinto, totalmente distinto. El que siga yendo a misa los domingos por obligación está perdido. O sea, no tiene sentido. El amor desmedido al dinero. 1 Timoteo 6:10. Esa es otra causa que puede arruinar la vida económica. El amor desmedido al dinero. O sea, cuando el dinero se convierte en ídolo. Debes saber que la raíz de todos los males es el amor al dinero, dice San Pablo, escribiéndole a Timoteo. Timoteo era un pastor y Pablo le escribe, recordemos que
en la tradición paulina, o lo que llaman el Corpus Paulino, hay unas cartas dirigidas a comunidades, ayer lo decía, y hay cartas referidas a pastores. Entonces recordemos cuáles son los pastores a los que se dirige Pablo: Timoteo, Filemón y Tito. Las demás son cartas dirigidas a comunidades, que les decía también ayer, hay unas cartas que están perdidas. Tenemos conocimiento de una perdida, porque hace referencia a San Pablo cuando dice, cuando escribí a mis hermanos de la Odisea. O sea, la carta a los laodicenses o cartas están perdidas. Pero además de las cartas pastorales, llamamos pastorales porque fueron dirigidas a comunidades, están las cartas pastorales dirigidas a los pastores. Y entonces, cuando Pablo le escribe precisamente a Timoteo, le dice, debes saber que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Algunos, arrastrados por él, se extraviaron lejos de la fe y se han torturado a sí mismos con un sinnúmero de tormentos. O sea, lo que hace un momento les decía, cómo el dinero puede robarle los sueños a una familia, cómo el dinero le puede robar la paz a un hombre, cómo el dinero, si no está en orden divino, le puede robar la salud, le puede robar el sueño, le puede robar la unidad familiar. Desobediencia a Dios, robarle a Dios, egoísmo ante las cosas de Dios, el amor desmedido al dinero, incurrir en pecados financieros, eso trae ruina económica. Pecados financieros, ¿cómo así? Claro, el fraude, toda clase de fraude que hagamos, el engaño, el robo, el soborno, la extorsión, el incumplimiento de los deberes laborales, y si tenemos empleados a nuestro cargo, el incumplimiento a la hora de pagarles. Un sondeo realizado por finanzaspersonales.com.co muestra que el mayor pecado de los que las personas se sienten culpables, hablando de los digamos, comportamientos que lo pueden convertir a uno en un pecador financiero, dice que el mayor pecado de los que las personas se sienten culpables es no ahorrar, seguido de gastar más de lo que gana, adquirir productos que no necesita, comprar impulsivamente, realizar inversiones arriesgadas y vivir endeudado. O sea, pues agrego este estudio a lo que estamos hablando de los pecados financieros. Las probabilidades de caer en uno de estos pecados, dice este estudio, son altas, por lo que es mejor hacer un repaso por cada uno de ellos, y comienza como si fueran los pecados capitales. Entonces dice, referido a los bienes, a la economía, a las finanzas, dice la pereza. La pereza es una enemiga muy grande para la salud de sus finanzas, porque va en contravía de la disciplina. Claro, el perezoso es indisciplinado. Va en contravía de la disciplina, la persistencia y el orden. Esta puede coartarle el impulso de hacer una lista de sus finanzas a diario, de destinar una parte de su sueldo para ahorrar, de no realizar juiciosamente las cuentas de sus inversiones y las ganancias que obtiene por ellos, entre otros. La gula. El consumo excesivo e innecesario se incluye dentro de este pecado. Compras de productos por impulso que después no los utiliza o se da cuenta que no los requería. Esta semana compartiendo con Jaime Marcela le decía eso, que, y no sé si aquí lo hice el año pasado, que en el tiempo de la Cuaresma yo invito en mi parroquia, el primer domingo les invito a las señoras, a los esposos, vayan a sus casas y abran allá los clóseres y miren
esos regalos que no han abierto hace 50 años, hace 25 años, hace 30 años, que nos da pesar gastarlos. Sábanas, ollas nuevas, todavía empacados allá. Porque nos da pesar, simplemente esa es la razón. O miremos esos vestidos buenos que ya no usamos, esos zapatos buenos que ya no usamos, simplemente porque pasaron de moda o porque ya no nos gusta y ahí están. El consumo excesivo e innecesario. Comprar por impulso cosas que después no se utilizan. La lujuria. Este pecado casi siempre se refleja como cuando se gasta más de lo que se tiene, es distinto al anterior. El anterior es el consumo excesivo e innecesario, porque se tiene para comprar, pero igual se consume de una forma excesiva e innecesaria. En el caso siguiente, la lujuria es que se gasta más de lo que se tiene. Al no poder controlar su deseo de comprar o tener una vida más costosa de la que puede tener. Un consumo desenfrenado por placer. O sea, se consume por puro placer. Normalmente esto conlleva a endeudarse con el fin de sostener un estilo de vida. La avaricia. Querer tener más, más y más, que finalmente puede llevarlo a perder la cabeza y a quitarle lo que decíamos hace un momento, los sueños, la paz, la salud, la familia. Vivir solamente para ganar dinero no es una buena señal y mucho menos es sinónimo de tener unas finanzas controladas. La avaricia puede hacer que usted arriesgue todo lo que tiene solo para conseguir más dinero, por lo que puede caer en la ruina. Asimismo, puede hacerlo quebrantar los límites de la ética como persona al querer obtener dinero a cualquier precio, incluso cuando ya se adquiere ilícitamente, cuando adquirimos de una forma ilícita. El origen de los dineros, ¿de dónde vienen los dineros? Si nosotros revisamos de dónde vienen, ¿cuál es el origen? ¿Cuántas maldiciones en las finanzas por el origen de los bienes? Que lo sepamos o no lo sepamos, pero es bueno de alguna manera, si tenemos posibilidad, también revisarlo. Los dineros ilícitos siempre traen ruina y maldición. La ira. ¿Cómo se aplica la ira como pecado financiero? Como no siempre los resultados obtenidos son los esperados, entonces viene el descontrol de la personalidad. La ira que puede alejarlo y hacer que desista de sus metas financieras. La envidia. Codiciar el dinero ajeno puede truncar y frenar su camino, pues no va a mirar hacia adelante, sino hacia los lados. No se pierda por querer tener lo de los otros. Soberbia. No todo lo sabe y lo puede hacer usted. Nosotros no lo sabemos todo, ni todo lo podemos. Hay inversiones para las que se requiere ayuda y asesoría, consultoría, consejería. No pedir una opinión puede hacerlo cometer un error que lo tendrá que pagar con su propio dinero. Y en esto me gustaría, pues pienso que lo hagan, pero ¿cuánto nos ayudaría? ¿Cuánto nos ayuda el grupo a la hora de tomar decisiones serias? Si nosotros ya somos de la familia, si nosotros no venimos al grupo, sino que somos el grupo, somos una familia, ¿cuánto nos ayudaría espiritualmente poner en orden nuestras finanzas si consultamos, si pedimos consejería, si pedimos señales a través del grupo, a través de la palabra? Toda forma de injusticia social. Son muy pocos los católicos que tienen la conciencia de que a Dios también hay que darle culto mediante el dinero. O sea, no solamente de palabra, no solamente orando, que es lo más importante, no solamente con la Santa Misa, que es la oración más importante de nuestra fe católica. También a Dios hay que
ofrecerle culto mediante los bienes. Ofrecerle los bienes. Es que eso es bíblico. Eso está atravesado en toda la Sagrada Escritura. Muchos están acostumbrados a amar y a servir a Dios solo de palabra, pero no incluye los bolsillos. No hay conversión de los bolsillos. Y por esta razón son tan vulnerables a los maleficios de una ruina económica, por cuanto no tienen el cercado, el vallado espiritual de la bendición de Dios. Hermanos, yo sé que ustedes lo saben, pero no sobra recordarlo. La economía, las finanzas, debe santificarse mediante los diezmos, mediante la ofrenda, para alcanzar el vallado de protección que tenía Job. Job tuvo el vallado, la protección, el cercado de Dios. Y recordemos que a través de la brujería se puede inducir a una ruina económica. La economía debe estar blindada contra todo mal. Las Sagradas Escrituras afirman que Satanás, como ya lo acabamos de decir, puede tener poder sobre la economía de los hijos de Dios si el mismo Señor se lo permite. Hermanos, la palabra de Dios nos exhorta a hacerle frente al enemigo en este tema tan delicado, porque es un tema delicado. Santiago capítulo 4 versículos 7 y 8. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Purifíquense en las manos, pecadores, santifiquen sus corazones indecisos. Es decir, este pasaje bíblico resume lo que debemos hacer para alcanzar la prosperidad espiritual, económica, emocional, afectiva, en el matrimonio, en el trabajo. Mateo 6, 33, 34. Busquen primero el reino de Dios. Primero Dios. Y después de Dios, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y se les darán también todas estas cosas. No se preocupen por el día de mañana, pues el mañana se preocupará por sí mismo. A cada día le bastan sus problemas. El que sigue al Señor aún durmiendo, les llegará bendiciones a su casa. Hay algunas indicaciones espirituales que nos ayudan a romper las ataduras financieras, las maldiciones financieras. Y lo primero es, nosotros debemos reconocer que los bienes que tenemos, lo repito una vez más, Dios nos los ha concedido. Y que si percibimos alguna maldición, si nosotros verificamos alguna maldición, pues será causa de ataduras. Por eso es necesario identificar qué es lo que causa esa maldición. Pide al Espíritu Santo, recordémoslo de esta mañana. El Espíritu Santo intercede por nosotros, viene en ayuda de nuestra debilidad. Si la debilidad es económica, entonces pide al Espíritu Santo que interceda. El Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad. Pedir al Espíritu Santo que te revele cuál es la raíz de tu problema. O sea, si tenemos confusión, lo decía esta mañana, si no sabemos, y concretamente en esta área estamos confundidos, no sabemos ni cómo orar, pidamos Espíritu Santo. Que eso es bíblico, eso es palabra de Dios. Pide Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, si lo hacemos con humildad y con fe, el Espíritu Santo vendrá en ayuda de nuestra debilidad. Tercero, conviértete de todo corazón.
de todo corazón. O sea, demos el paso. No lo hagamos por ningún interés, ni por conveniencia, ni solamente por esta semana, ni mientras pase el problema. O sea, la conversión es la decisión más fundamental de nuestra vida. La conversión. La sanación física es muy importante, la sanación en todos los aspectos, pero la sanación espiritual es la que va hasta la vida eterna, por la que tenemos que optar, por la que tenemos que dar la vida. O sea, la vida eterna. Cuando pensamos en la vida eterna, a nosotros no nos gusta mucho pensar en la vida eterna, pero pensemos en la vida eterna. Pensemos en ella porque es lo definitivo. ¿Cuándo nos tocará? Pues esta noche, mañana, pasado mañana, entre un año, entre 50 años. Lo que sí les invitaría es que no pensemos en eso para los demás. O sea, no es que eso a mí no me toca a mí, eso es para mi abuelita que cumplió 98 años. No, o sea, sí. O no, es que eso es para mi amigo que está con una enfermedad terminal en la clínica. ¿Sí? Yo les conté a ustedes, o si no les recuerdo, que una vez fui a una clínica en Bogotá a visitar a una monjita amiga muy joven, que estaba ya muy mal. Le dije, hermanita, dígame para usted qué es la muerte. Y dijo, venga más tarde. Sí, o sea, lo real, ella porque me va a definir, venga más tarde, ¿cierto? Pero ¿qué es la vida eterna? A mí siempre me impacta y no me obsesiono con el tema, pero me parece que nosotros sí debiéramos no descuidar esto de la vida eterna. Es que a veces como que nos puede olvidar. O sea que San Pablo cuando dice ya, carta a los tesalonicenses, es una carta, dos cartas que fueron escritas porque la comunidad de Tesalónica pues estaban unas confusiones sobre la vida y sobre la muerte y San Pablo dice, un momentico, nosotros aquí estamos como pasajeros, como peregrinos, como caminantes. Nuestra meta está en Dios. Somos ciudadanos del cielo y no de la tierra. O sea, aquí nos dan carta de ciudadanía, nos dan una cédula, no sé, una tarjeta. Pero nosotros somos ciudadanos del cielo, donde guardamos un Salvador, el que transformará nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo, la vida eterna. O sea, no olvidar. Entonces, esto de la conversión, que es un tema tan insistente de la iglesia. O sea, prestemos la atención a esto de la conversión. O sea, no lo dejemos solamente para el tiempo de Cuaresma. O sea, también recordemos que Cuaresma puede ser en junio, en julio, en agosto, en septiembre, en octubre, en noviembre, en diciembre. Uno no sabe si nos tocará la otra Cuaresma o no, la otra Semana Santa. Y entonces, así como pasaría también con los retiros espirituales, yo lo dije el domingo en la noche de la vigilia pascual a la comunidad, yo les decía, hermanos, yo les pregunto a ustedes, les decía a ellos, ¿cuántas Semanas Santas ustedes han tenido? Una cosa es tenerlas, otra cosa es vivirlas. O sea, ¿a cuántos teatros han venido? O sea, ¿o a cuántas celebraciones hemos vivido? Entonces yo decía, a ver, para los más grandes, yo creo que por el promedio de años que tengo, o sea, si yo tengo 35, 40 años, pensemos, y no contemos los de niños que uno fue tal vez, digamos, un poco inconsciente, pero que fue con la mamá, pero pensemos ya cuando tenemos el uso de razón, ¿a cuántas Semanas Santas dio esa oportunidad de estar y de celebrar? Y la segunda pregunta es, lo decía también anoche al propósito del grupo de oración, o sea, ¿en qué me ha tocado a mí el grupo? ¿En qué me ha tocado a mí la Semana Santa? O sea, yo no puedo estar pasando Semanas Santas deportivamente cada año y esperar otra vez, quite el pesebre, monte la Semana Santa, ¿sí? Como si fuera actos de la vida normal, no. O sea, como dice la palabra, Dios que pasa, quién sabe si volverá a pasar con la misma gracia. Entonces,
Entonces sí, claro, la conversión, o sea, yo viví la Pascua, la viví realmente, me tocó la Semana Santa, me está tocando el grupo de oración. O sea, yo no puedo seguir siendo el mismo de antes. O sea, si a mí la vida no me cambia en el grupo de oración, yo no tendría que estar aquí sentado. O sea, si yo no estoy comprometido y no estoy decidido a cambiar, no tiene sentido estar aquí sentado. O sea, yo tengo que salir con propósitos muy firmes después de un grupo de oración, después de un retiro de estos. Propósitos firmes, propósitos serios. Entonces, la conversión de corazón. Abre la puerta del corazón a Jesucristo. Apocalipsis 3:20, mira, estoy a la puerta, Él está a la puerta, está tocando, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y me abre, entraré en su casa y comeré con él y él conmigo. O sea, qué deleite, qué banquete. Pero mira que el Señor está tocando. En este momento está tocando tu corazón. Cada vez que vengas al grupo de oración, mira que el Señor está tocando la puerta. Está tocando la puerta. En nosotros está la decisión. Si abrimos para que entre a cenar con nosotros o la dejamos cerrada. Renuncia y quebranta el yugo de tu maldición financiera en oración. Hay que orar, hay que orar. Hay que pedir al Señor que quebrante el yugo de la maldición financiera. Reconoce que Dios es el dueño de todo y lo que ha recibido proviene de Él. Esto significa poner en manos de Dios nuestra vida, siempre. El hogar, el tiempo, los dones, el dinero, los bienes. Porque nosotros, queridos hermanos, nosotros no somos dueños absolutamente de nada. Somos administradores. Somos administradores. Igual el Señor también nos pedirá cuenta de los bienes. No solamente del comportamiento moral, de la conciencia, también de los bienes. ¿Cómo administraste tus bienes? Todo lo que tenemos es de Dios. Nosotros somos administradores. Pues del Señor es la tierra y todo lo que contiene. Leemos en la palabra. Aprender a honrar a Dios con tus ofrendas y diezmos. Proverbios 3, 9, 10. Aprende a honrar a Dios con tus ofrendas y diezmos. Proverbios 3, 9, 10. Haz tu ofrenda a Yahvé, tomando de tus bienes los primeros frutos de tus cosechas. Entonces se llenarán de trigo tus graneros y tus cubas desbordarán de vino nuevo. Hermanos, un requisito esencial para alcanzar la liberación financiera es el diezmo. Tengan seguridad de esto. Si ustedes no lo hacen por un sentimiento religioso, por convicción, háganlo por negocio, les conviene. Y me cuentan dentro de un tiempo cómo les va. Sin esta práctica es imposible romper la maldición de ruina. Malaquías 3, 9, 10. Ahí está la palabra. O sea, esto no es un invento de la iglesia, no. Eso es la palabra de Dios. Ahí está consignada, está escrita. Ser un buen administrador. Aquí hay administradores. Al que bien administra, bien le va. El que reflexiona en los hechos tendrá éxito. Feliz el que confía en Yahvé. Proverbios 16, 20. Al que bien administra, bien le va. Y administrar en el nombre del Señor y con el poder del Señor. Y pida la ayuda del Señor. Pida la ayuda de su Santo Espíritu. Aprende a prosperar con rectitud y obediencia a los principios financieros de Dios, los que hemos ya enunciado. Practica la generosidad a través del dar como una actitud diaria. Haz del compartir un hábito en tu vida, el compartir, el dar, porque es mejor dar que recibir.
Hay más alegría en dar que en recibir. La satisfacción, eso es algo muy bello que se siente, se experimenta. Den y se les dará. Se les echará en su delantal una medida colmada, apretada y rebosante, porque con la medida que ustedes midan serán medidos ustedes. Lucas 6:38. Segunda Corintios 9:6. El que siembra poco, poco cosecha. El que siembra mucho, mucho cosecha. Cada uno debe dar lo que haya decidido dar en su corazón y no de mala gana, porque eso es lo otro. O sea, ¿con qué sentimiento damos? O sea, si yo ofrendo, si yo diezmo de mala gana, eso no tiene ninguna bendición, ni ningún valor. No de mala gana o a la fuerza, o sea, por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Dios puede darles a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones para que tengan siempre lo necesario y además les sobre para ayudar en toda clase de obras buenas. Miren, continúa diciendo el apóstol, el que siembra con mezquindad cosechará, y el que siembra sin calcular, cosechará también fuera de todo cálculo. Aprende a disfrutar de lo que tienes. Esta mañana Jaime nos insistía, aprende a disfrutar. La única plata que sirve es la que se gasta. Aprende a disfrutar de lo que tienes, porque esto es un don de Dios. Vi entonces que su verdadero bien es la alegría y hacer el bien durante su vida. Si uno puede comer y beber, si encuentra la felicidad en su trabajo, eso es un don de Dios. Eclesiastés 3:12-13. Procura estar siempre contento con lo que tengas, con lo que Dios te ha dado. Estés contento con lo que Dios te ha dado. Sea agradecido con Dios, pero estés contento también. Feliz todos los días, con lo poco o lo mucho que tengas. Vive feliz. Filipenses 4:11-12. Sé pasar privaciones y vivir en la abundancia. Lo hemos escuchado ayer, hoy, mañana, el lunes. Sé pasar privaciones y vivir en la abundancia, en la escasez y en la abundancia, en los picos altos y en los bajos. Estoy entrenado para todo y en todo momento, a estar satisfecho o hambriento, en la abundancia o en la escasez. Nunca te dejaré ni te abandonaré, dice el Señor. Hebreos 13:5. Nunca te abandonaré. Tomar la decisión de salir de deudas. Eso hay que hacerlo, tomar esa decisión. O sea, hay personas que viven endeudadas toda la vida, toda la vida. No tenga deuda alguna con nadie fuera del amor mutuo que se deben. O sea, yo sé que muchas veces para conseguir algo necesitamos endeudarnos. Eso todo lo hacemos. Pero que las deudas no se conviertan en un vicio. Hay personas que viven esclavas de las deudas toda la vida. Y vivir esclavo de la deuda es también fuente de maldición económica. Mucho más si no se cubren las deudas, no se pagan o no se responden con las deudas. No tengan deuda alguna con nadie fuera del amor mutuo que se deben. Pues el que ama a su hermano ya ha cumplido con la ley. Romanos 13:8. Es necesario hacer planes para salir de las deudas. Poner orden también a las deudas. Si es necesario hacer sacrificios, hágalos. Si tienes que vender algo, véndalo. Si hay que volver a empezar, pues empieza de nuevo. Si tienes que entregar tarjetas de crédito, entrégalas.
sea, no hagas más préstamos para tapar huecos. Esto nos lleva a adquirir más deudas y tal vez deudas superiores. Mejor acudir a nuestro Señor Jesucristo en oración para que supla nuestras necesidades. Aprender a ser organizado. Suple las necesidades de tu familia. Es bueno enseñar a los hijos a ser buenos administradores. Es importante enseñarle a los hijos a ser buenos administradores. A los niños, con cosas pequeñas, sencillas, pero enseñarles desde niños a ser buenos administradores. Y controlar también a los hijos en la administración de los bienes. Así tengan lo mínimo, tengan algo muy simple. Pero entrégueles a los hijos un paquete de dulces, a ver cómo los maneja, cómo los administra. Por eso es necesario que bajo la dirección del Espíritu Santo y en compañía de la Santísima Virgen María se elabore un presupuesto estableciendo un orden de prioridades de las necesidades. ¿Cuáles son las cosas indispensables? Hay cosas que son indispensables. Hay cosas que son necesarias, pero no indispensables. Hay cosas que son suntuosas, que no son ni necesarias ni indispensables. Estamos leyendo Filipenses 4:19. El Señor proveerá todas sus necesidades según su inmensa riqueza en Cristo Jesús. Sea justo, honesto, honrado. Hay que serlo. Lo digo no porque aquí se practique, pero porque hay que recordarlo para que también nosotros demos palabra a quienes viven en la ignorancia. No participar en juegos de azar ni negocios ilícitos. Eso trae maldición, los juegos de azar. No explotes a sus trabajadores. Y si eres empleado, trabaja con amor, trabaja con honradez en la empresa. Y siempre ordena tus días según la voluntad de Dios. O sea, poner siempre cada día en las manos de Dios. Cuando nosotros abrimos nuestros ojos, al darle gracias a Dios por los beneficios, por la vida que nos ha concedido, muchos se acuestan y no se levantan. Muchos se levantan y después se acuestan para la eternidad. Pero despertar, que ya es un milagro, poder contemplar de nuevo los regalos de Dios a su esposa, a su esposo, a sus hijos, su familia, su casa, motivos para darle gracias a Dios por la salud y por la vida. También haz ofrenda en oración de lo que Dios te da cada día. Señor, te ofrezco lo que me das, te entrego mi vida, también mis finanzas, mis bienes, mi familia. Señor, todo es tuyo, yo te lo ofrezco a ti. Ayúdame a ser un buen administrador. Y quiero referirme finalmente al tema del diezmo. Me parece que es bueno que nosotros tengamos sobre esto mucha claridad. Cuando hablamos del diezmo, no nos referimos a un día del sueldo al año, no es eso, como la Iglesia Católica ha tenido que pedir. Así la Iglesia Católica así lo dice, un día al año, pues lo ha hecho así, es por la dureza de los corazones de sus fieles. Esa es la razón por la que la Iglesia, en los principios de los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, un día al año, pero es por la dureza de los corazones de los hijos. Se trata de la 10ª parte de los ingresos netos o ganancia de cualquier género que se tenga. O sea, hablamos del total de los ingresos brutos menos los costos y gastos necesarios para obtener la ganancia.
Y hagámoslo con, con arrojo, con valentía, con decisión. No nos dé miedo hacerlo, no nos dé miedo, porque lo estamos ofreciendo a Dios. El diezmo íntegro. Y el también dónde lo hacemos. Algunos confunden esto del diezmo con el lugar. Entonces dice, padre, que es que yo le doy esto a un ancianato, que si esto es diezmo, eso es distinto, eso es distinto. Padre, es que yo ayudo a un niño, le pago pues la escuela, eso es distinto, eso es ofrenda, eso es una ofrenda que yo hago, pues si la hago también en fe y en vida espiritual. Pero el diezmo debe traerse a la casa. Y yo los invito a que lo hagan ustedes, si no lo hacen. Yo creo que ustedes lo hacen, creo que ya llevamos en el grupo de oración tanto tiempo y creo que el tema aquí ha sido también de alguna manera presente, pero, pero hagámoslo en la Iglesia Católica, debemos ser más fuertes en esto. Este es un tema más de pronto en nuestros países de las iglesias cristianas no católicas, el tema del diezmo, como que si nos diera miedo. Y esta es nuestra casa, este es nuestro grupo. Sintamos, cuando yo les decía ayer, seamos el grupo, es que también implica lo del diezmo. Si es que nosotros aquí nos alimentamos, si aquí venimos, aquí comemos la palabra de Dios, aquí bebemos la palabra de Dios. Entonces, ofrezcámosle el diezmo a Dios a través del grupo. Es aquí donde vengo. Y es para ustedes, es para el grupo, es para el crecimiento espiritual, es para la santidad. Muchas veces nuestros grupos no crecen también porque desviamos el destino de los diezmos. Con seguridad que Dios nos pone también en este tema de las debilidades, de la escasez y la abundancia, de estar satisfecho en lo bueno y en lo malo, cuando estoy en pico bajo y en pico alto. Concretamente el tema de la debilidad económica que Dios me puso. Yo le dije a Jaime desde Colombia, Dios me ha puesto que en el tema de la abundancia y la escasez, en el tema de las debilidades, de acuerdo a la palabra de Dios que Dios mismo sugirió con la luz de su Espíritu Santo, es este tema. Es importante que nosotros en la parte económica mantengamos también lo que la palabra dice y lo que Dios quiere. Finalmente es poner en manos de Dios, que Él ordene toda nuestra vida, que ordene nuestros bienes. Señor, pon en orden nuestros bienes. Ponlos en orden tú. ¿Qué es ordenar? Es precisamente mantener lo que Dios quiere. Es obedecer lo que Dios quiere. Es asegurar en Dios lo que tenemos. El mejor seguro es el seguro. Ahora tantos seguros que hay, tantos, para todo hay seguro. El mejor seguro es el de Dios, asegurarle a Dios, adquirir ese seguro con Dios. El Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para anunciar la libertad. Él me ha ungido para llevar la buena nueva, para que los ciegos vean, para despedir libres a los oprimidos. Satanás le da envidia que nosotros estemos bien y por eso también trata de oprimirnos atacando nuestra área financiera. ¿Cuántas veces nos hemos sentido atacados por Satanás en el área financiera para no dejarnos disfrutar de una prosperidad espiritual, física, económica?
Como hijos de Dios tenemos el derecho a vivir una vida bendita, una vida bendita, una vida bendecida, no de angustia, no de tristeza, no de desesperación. Por eso vamos a pedirle al Señor en esta tarde que Él nos regale su Santo Espíritu, que Él nos regale su amor y su paz, que podamos comprender cómo lo que tenemos, nuestros bienes, es porque Él nos lo ha concedido. Padre Santo, te alabamos y te bendecimos por esta palabra. Te alabamos y te bendecimos porque tú nos permites en esta tarde encontrar respuesta también a la angustia económica, respuesta a esas situaciones límite en el área financiera. Gracias porque nos enseñas que todo viene de ti. Todo lo que de bueno tenemos es porque tú nos lo has entregado sin merecerlo, porque ¿qué merecemos? Gracias, Señor, por lo que nos has dado a nuestras familias, poco o mucho, pero si es porque tú nos lo has dado, siempre es mucho, así sea poco, siempre es mucho. Gracias por el pan de cada día, el pan que también, Señor, tú nos das con el sudor de nuestra frente, tú nos lo concedes. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Señor, gracias por el trabajo, te lo ofrecemos. Bendito seas, Señor, por los bienes, Señor, que me entregas, fruto del trabajo. Bendito seas por siempre, Señor, decimos en la Santa Misa. Cuando el Padre dice, bendito sea, Señor, por este pan y este vino, ahí, en ese momento, hacemos ofrecimiento espiritual de los bienes que Dios nos ha concedido. Ahí le entregamos todos los bienes. Bendito sea, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Nosotros decimos, bendito seas por siempre, Señor. O sea, amén, decimos amén. Es decir, damos el asentimiento porque le estamos ofreciendo de los mismos bienes que Él nos concede. Y hoy, Señor, en esta tarde te ofrecemos todo lo que tú nos has dado. Te lo ofrecemos, es tuyo, Señor. Que nuestros bienes tengan ese vallado de tu protección, ese cercado, y que el enemigo no pueda hacer daño. Señor, Job fue probado en su fidelidad, en sus picos altos y bajos, como José. Y entendemos que tú dispones todo para nuestro bien. Si tú nos has probado, Señor, que entendamos por qué de la prueba, por qué de la debilidad. Que entendamos que si nos pruebas es para que nosotros en nuestro examen de conciencia miremos si nuestros bienes son más importantes que Dios o si tú eres realmente lo más importante de mi vida. Dios, lo primero. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Señor, bendice todo lo que tú nos das, bendícelo, multiplícalo, Señor. Ayúdanos a ser generosos. Que entendamos qué es la ofrenda, que hay más alegría. Bendice, Señor, nuestra decisión de diezmar.
Y si todavía nos cuesta hacerlo, Señor, esperamos que tú nos ayudes a tomar la decisión. Que tú nos des la fuerza, la valentía, el arrojo, la capacidad. Señor, a quienes están pasando por dificultades en este momento, aquí en el grupo de oración, quienes están sometidos a deudas, no por vicios, sino sencillamente porque tocó, Señor. Hoy queremos implorarte tu bendición, Señor. En el nombre de tu Hijo rompemos todo espíritu de deuda que se haya convertido en vicio. Señor, rompemos en el área económica también con esos pecados capitales. La pereza, la gula, la lujuria, la envidia. Todo, Señor. Eso nos trae tanta paz, Señor, tanta paz. Te entregamos, Señor, nuestros proyectos financieros, todos los que en este momento estén en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor, que sean tuyos, Señor. Como reza también la oración de la iglesia, que tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y acompañe, para que todos nuestros proyectos broten de ti, que eres la fuente, y se dirijan a ti, que eres el fin. Señor, te entregamos todos los proyectos financieros de mi familia, de mi casa, de mis hermanos. Y lo que no sea tuyo, Señor, cierra la puerta. Lo que no sea tuyo, Señor, en orden a tu voluntad, Señor, que tú no lo permitas. Permite todo aquello que sea tuyo, en orden divino y para bendición. Amén. Ha sido más que generoso con nosotros. Sí, estamos grabando lo del Padre, vamos a cortar.